Invitado de hoy es el distinguido analista económico Walter Spurrier. Walter, un gusto tenerlo aquí. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué opinión le merece un presupuesto de 35.000 millones de dólares que requiere un financiamiento de 11.000 millones de dólares, casi la tercera parte del total? Juan Javier, gracias por tenerme. Saludos a todos los que hacen Radio Centro. Bueno, es insostenible, Juan Javier. Fíjate que los ingresos tributarios para el presente año aumentan drásticamente con todas las medidas, el alza del IVA a los ciudadanos, la contribución de las empresas que tienen que adelantar los impuestos del próximo año, a su vez que pagan un recargo sobre el 22 y pagan el normal del 23, el gran golpe que le están dando a la banca. Todo eso se suma y sin embargo se mantiene el déficit. Y lo que esto implica es que para el próximo año se va a requerir una nueva reforma tributaria. Y el problema es de que la Constitución y las leyes y los contratos colectivos del sector público se han enmarañado tanto que si no hay un acuerdo político, el país va a terminar muriendo de hambre por el gasto público, porque además es un gasto no productivo, es un gasto burocrático. No es que las empresas del sector público están creando servicios y productos para los ecuatorianos. Entonces, es una situación insostenible y tenemos que bajar el gasto público. Eso es indispensable. No podemos seguir en este plan. Hay la expectativa de que esta alza del IVA al 15% es temporal y que vamos a regresar al 13%. Es una ilusión. Más bien, más probable es que dentro de un año o dos comiencen a decir que hay que subirlo al 18%. Ahora, lo que más me llama la atención, señor Spurrier, es que lo que se requiere de financiamiento es casi todo para el servicio de la deuda pública. ¿Eso es viable? ¿Y Bueno, qué correctivos usted sugiere? Bueno, allí hay un problema de fondo. El problema de fondo es que el Ecuador no ahorra, sobre todo el gobierno no ahorra, el gobierno gasta. Acabo de escuchar la crítica que ustedes hacían bien fundamentada de que el país está en la ONU y no paga sus cuotas. O sea, ha habido plata y no paga las cuentas, las supuestas inversiones que se han hecho no han rendido, porque si todo ese endeudamiento público que hubo se hubiera usado para mejorar el país, para que produzca más, sería viable pagar esa deuda, pero no se hizo, todo se ha consumido. Entonces, tenemos que cambiar esa costumbre. El Estado tiene que parar de consumir como está haciendo. Tenemos que insistir a que haya inversión y se permita la inversión privada, porque tenemos un sistema estatista en que para asuntos estratégicos no cabe la inversión privada. El aspecto de la deuda es algo que era previsible y que es cíclico. La deuda la tenemos en base a la tasa de interés internacional, básicamente la fijada por el Banco de Reserva de Estados Unidos, el Federal Reserve. Entonces, ellos fijan las tasas de interés de acuerdo a la evolución de la economía americana y por consecuencias de la pandemia, las cuarentenas, la guerra de Ucrania con Rusia, etcétera, hay inflación en Estados Unidos y para bajarla suben la tasa de interés y por lo tanto el servicio de la deuda nuestra ha subido enormemente. Ahí hay la corresponsabilidad de los gobiernos que han pedido prestado y de los prestamistas que han estado dispuestos a prestarle al país a pesar del enorme riesgo que eso significaba, porque el dinero se lo estaba usando mal. Entonces, el punto es, ya debemos de parar de endeudarnos de manera neta. Tenemos que permitir que entre dinero en la economía y de esa manera nosotros ir teniendo recursos nuevos para ir poco a poco ir reduciendo esa deuda pública, porque no podemos seguir creciendo con una deuda pública tan estratosférica. Ahora, señor Spurrier, con un stock de deuda pública que asciende a cerca de 84.000 millones de dólares más o menos, y la necesidad de adquirir nueva deuda este año, ¿no cree usted que la deuda se torne impagable? Así es. Además, el torno impagable realmente no es tanto por el monto, porque hay otros países que están igualmente endeudados en relación al tamaño de su economía. Es por la tasa de interés que pagamos. Y la tasa de interés que pagamos es porque somos malos pagadores. Igual que el que va al banco y tiene un historial de estar quebrando y de no pagar cuentas, le cobran un interés más alto. Es el mismo caso que tenemos nosotros. En el Perú, para los intereses sobre la deuda en Perú, o en Colombia, o en Chile, o en Brasil, o en México, es, qué sé yo, la cuarta parte de lo que paga el Ecuador. Entonces se puede tener una deuda grande porque los préstamos son baratos. Nosotros tenemos préstamos muy caros.
a las tasas de interés internacionales de hoy, podríamos decir que estamos pagando interés de usura. Entonces, sí, se torna impagable y yo no descarto que cuando se asiente un poco más el servicio de la deuda, porque va a ser a partir del 2025 que comienza a aumentar el pago de intereses y amortización de la deuda que renegociamos bajo Moreno, que el país requiera una nueva reestructuración de su deuda. Estamos conversando con Walter Spurrier, analista económico. Walter, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Con este nivel de deuda y un crecimiento económico del 0.8%, ¿es descabellado pensar que próximamente nos acercaríamos a un default? No es descabellado pensar. Además que esa previsión de 0,8% que es oficial, es una previsión anterior a la toma de las medidas financieras, o sea, tributarias que se acaban de dictar. Que al quitarle dinero a los consumidores para el alza del IVA, al quitarle dinero a las empresas para hacer compras e invertir por los mayores impuestos, y al quitarle dinero a la banca, con lo cual va a poder prestar menos, el Banco Central considera que ha revisado esa previsión a la baja. O sea, no nos da la nueva previsión todavía, pero dice que todo ese impacto va a ser entre 0,4 y 1,2 del PIB. O sea, un promedio tipo 0,8%. Y como la previsión iba por ahí de crecimiento, ahora lo probable es que el crecimiento sea cero. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que no sería de extrañar que vayamos a un default a este paso, porque no vamos a poder atender el incremento en el servicio de la deuda que se viene a partir del 2025. Claro, y ante esto el gobierno ha emitido un decreto. Ante esto me refiero es en el sentido de intentar atajar el nivel de gasto estatal. Tenemos un Estado obeso, ineficiente, que gasta cientos de miles de dólares en secretarías, oficinas y gastos inoficiosos que repercuten, como lo vemos en las cifras macroeconómicas. El gobierno ha decretado el tema de los sueldos y está pendiente el tema de los contratos colectivos. Se habla mucho de la capacidad o no legal que hay en intervenir en estos contratos. ¿Dónde ve usted la capacidad de maniobra del gobierno? Porque parece que a los gobiernos no les llega el mensaje, es decir, pasamos de contribución temporal en contribución temporal y entre aumento de impuestos a otro aumento de impuestos, en vez de trabajar en una reingeniería del Estado. ¿Cuál sería su recomendación al gobierno actual con respecto a este tema? Bueno, María Sol, yo soy tanto pesimista en eso, porque recordémonos que Guillermo Lasso subió con una propuesta de gobierno muy de derecha, muy de reducir el tamaño del Estado, muy libertario. Y de hecho, pues el ministro Rosemena se caracteriza justamente por ser muy libertario. Y sin embargo, no tuvieron cómo hacerlo, porque también los jueces suelen varar toda posibilidad de introducir algún tipo de sanidad en la administración pública. Vemos como la Corte Constitucional obligó al gobierno de Lasso a pagarle más de 500 millones de dólares anuales a los profesores por un alza de sueldos que no tenía financiamiento. No le importaron que era inconstitucional. Ahora los jueces normalmente obligan a la reincorporación de los ex empleados del gobierno que han sido despedidos, obligándolos que los reintegren y que les paguen los sueldos que no devengaron porque habían estado despedidos, más multas. No tienen cómo despedir empleados públicos. Ahora la reestructuración que mencionas, ha salido el acuerdo mediante el cual en efecto hay una serie de empresas que se van a liquidar, pero ahí dice los empleados pues van a pasar a ser dependientes de otras instituciones. Entonces tampoco es que se va a reducir el número de empleados, y además reducirlo significan pagos inmensos, ¿no? Y hay que los contratos que se tienen con la administración pública, que tiene la administración pública con los sindicatos del sector público, de que se jubila un empleado público y le pagan $50,000 de bonificación, algo que no se lo ve en el sector privado, y lo pagamos todos los contribuyentes. O sea que yo lo que me di cuenta con el gobierno de Lasso es de que es muy difícil hacerlo. Yo pienso que tiene que haber un acuerdo para que hayan cambios constitucionales y legales para poner orden en lo de las finanzas públicas, y hay cosas de más largo plazo que se podrían hacer, pero que tampoco veo que los gobiernos están dispuestos. Y es que decir,
no se emplea a una persona más. Vamos a despedir a los que son, que no tienen, digamos, estabilidad, a pesar que a lo mejor esos son los que más trabajan porque no tienen estabilidad y tienen que justificar su empleo. No vamos a emplear uno más y a los que se jubilan no los vamos a reemplazar, sino que vamos a reestructurar a los empleados que tenemos y donde se hace un hueco, pues sacamos a alguien donde están de más. Y pienso que de esa manera buscar alguna solución de largo plazo. Porque fijémonos, en este presupuesto, aparte del incremento de la deuda del sector público, hay un incremento en los sueldos del sector público. O sea que a pesar de la austeridad, se incrementan los sueldos en el sector público. Entonces, como digo, hasta que un gobierno no tenga un control y una buena relación en la Asamblea con otros partidos dispuestos a resolver el problema, no creo que va a haber cómo hacerlo. Walter, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. No hay mucha diferencia a propósito de que ya ayer la Asamblea no tuvo los votos y por ende pasa el presupuesto general del Estado tal cual como lo ha enviado el gobierno nacional. Le quería decir a usted que no hay mucha diferencia entre la macroeconomía, es decir, la economía que maneja el Estado con la microeconomía familiar. La diferencia son los números, obviamente, y los sectores a los cuales en una casa se aplica un presupuesto y el Estado, que tiene muchas cosas, pero el fondo es el mismo. O debería de ser el mismo, tratar de cuidar el centavo, de utilizarlo bien. Y en ese sentido, si en una casa, Walter, en una casa de familia, comienzan a haber problemas financieros, llega un momento en que esposo y esposa se reúnen en el comedor, en la sala, en donde quieran reunirse a conversar y decir, ¿sabes qué? A ver, paremos esto un ratito, vamos a hacer un presupuesto base cero. Es decir, vamos a comenzar de nuevo de todo. A ver, ¿cuánto pagamos en educación de los chicos? ¿Cuánto pagamos en alimentación? Ya paremos esto que estamos gastando, dejémoslo a un lado, etcétera. Es un presupuesto base cero. El Estado ecuatoriano no hace eso, no hace un presupuesto base cero. Es el mismo presupuesto de siempre al que le suben acorde a la inflación, bajan por aquí una cosa, suben por allá otra cosa, pero no se detienen a bajar todo, a comenzar de cero nuevamente, a priorizar gastos, a ver a dónde hoy la dinámica del país apunta a que tiene que incrementarse un poco más el gasto versus otros que a lo mejor hasta debe de desaparecer ese gasto. O sea, no hay esa planificación económica distinta a lo que ocurre en un hogar. Por eso digo, la microeconomía y la macroeconomía en el fondo no difieren mucho, difieren es en los números. Sin embargo, en la actitud que no debería de diferir, sí se difiere porque este Estado ecuatoriano siempre presupuesta sobre lo mismo, lo único que hace es incrementar, Walter. Bueno, Pocho, yo siempre uso como lo mismo que dices tú, o sea, comparo con la economía familiar porque es la manera como el público puede entender algo que se presenta como complicadísimo, que es la administración pública. El Ecuador hoy día está tarjeteando, entonces tiene que pagar los saldos de la tarjeta de crédito, porque si no va a perder el crédito, y tiene que reducir todo el gasto corriente por ese motivo, y no se sienta y no lo hace. O sea que sencillamente hay una irresponsabilidad en ese sentido, porque igual todo gobierno sabe que logra sobrevivir y que será otro y deja el problema que viene después. Y cada uno sigue empeorando el problema y lo deja el que viene después. Entonces, en ese sentido, en efecto, hay que ponerse de acuerdo y ver dónde se puede cortar y por supuesto base cero. Además, también la otra cuestión que, por ejemplo, nosotros usamos en la economía familiar, viendo qué estamos comprando, dónde podemos comprarlo más barato, con qué lo podemos reemplazar, e ir haciendo ajustes para ir bajando los costos cuando los ingresos no dan para el volumen de gasto. Hay que suspender tales viajes, hay que comprar algo que tiene un precio más bajo, hay que suspender algunas salidas afuera. Esas cosas son las que tiene que ir haciendo el Estado y no las hace. Y tanto es así que este presupuesto, como otros presupuestos que se han mandado, no difiere. Tiene, por ejemplo, una partida de inversión que realmente es una partida de gasto corriente, una partida muy, muy fuerte. ¿Y por qué lo hacen? Porque están prohibidos utilizar dinero de petróleo para el gasto corriente. Y como sí se lo está haciendo, entonces se tiene que disfrazar el gasto corriente como gasto de inversión. O sea, en efecto, no es un presupuesto que está atendiendo las necesidades del país, no es un presupuesto que está reduciendo el gasto público, es un presupuesto que está temporalmente dejando que el país, que el sector público supere lo peor de la crisis fiscal este año
a costo de la población y sin solucionar el problema de manera permanente. Walter, volviendo al tema de crecimiento económico. El crecimiento económico se da con inversión nacional y extranjera. Y esa inversión se va corriendo cuando no hay seguridad jurídica para invertir, para llevar estos recursos, para los capitales necesitan seguridad jurídica. La semana pasada la Cámara de Comercio de Guayaquil presentó una demanda de inconstitucionalidad con respecto de la reforma tributaria o la ley de, no me acuerdo el nombre, con respecto de las contribuciones temporales y el incremento del IVA. El tema de las contribuciones temporales entiendo que es por un tema de previsibilidad, justamente afectando el derecho a la seguridad jurídica que establece la Constitución, y en el tema del IVA porque no lo establece con claridad, de tal manera que las empresas, los negocios y los ciudadanos puedan planificarse con respecto de esa obligación tributaria. Habrá que ver, o está por verse, la celeridad que la Corte Constitucional le dé a la respuesta de cara a esa demanda. ¿Cómo ve usted esta acción y en qué situación quedaría el gobierno si es que la Corte decide reaccionar con rapidez? Sí, sobre un punto importante y lo que dice la Cámara de Comercio, hay que tomarlo en cuenta en el sentido de que las cosas tienen que tener un trámite, algún trámite que dispone la ley y no se pueden violentar ese trámite. O sea, en esta ocasión que hemos tenido de que el presidente presenta a la Asamblea una propuesta para subir el IVA, y la Asamblea incluye una serie de otros impuestos y eso entra en vigencia y eso no es lo que estaba previsto porque era el presidente el que tenía la iniciativa de presentar cambios tributarios. Algo similar pasó con lo del alza del sueldo de los maestros, que en aquel entonces la Asamblea decide hacer alza del sueldo de los maestros, que era institucional, los maestros hacen manifestaciones delante de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional lo permite. Entonces, en ese sentido, eso significa de que no tenemos una certeza de cómo ir. Todos planificamos nuestra vida y las empresas particularmente tienen sus planes, hacen una inversión, están previendo cuánto va a ser el crecimiento de la economía para hacer inversión y seguir vendiendo, cuáles son los impuestos que hay, las contribuciones que hay, y esto cambia de día a día de una manera imprevisible. Entonces, todos los años tenemos un impuesto por una sola vez. Ese impuesto es por una sola vez, pero no quiere decir que no va a haber otro impuesto por una sola vez. Entonces, en ese sentido, yo pienso que está planteando la Cámara de Comercio, es decir, tenemos que para materia tributaria y otras tenemos que seguir los trámites de lo que dice la Constitución y las leyes, porque necesitamos esa seguridad jurídica para poder planificar y saber qué es lo que conviene hacer. El día de mañana, un gobierno o una asamblea de oposición puede comenzar a aprobar cosas muy irresponsables pasando por encima los trámites de lo que pone la ley. Entonces, eso no puede hacer. Ahora, ¿qué sucede si la Corte Constitucional echa esto abajo? Si la Corte Constitucional echa esto abajo, el presidente tiene que proponer qué es lo que quiere y la Asamblea tiene que aprobarlo para de esa manera el aumento de impuestos esté en un buen pie constitucional. En esta ocasión, el presidente puede decir, yo no fui el que propuso las contribuciones, fue la Asamblea. Y la Asamblea decir, yo no fui el que aprobé el IVA, eso fue el gobierno. Entonces ambos tratan de sacar el cuerpo y decir, yo no soy responsable del alza de los impuestos. Y ambos, por lo visto, han tenido un entendimiento porque todo lo que propusieron los unos y los otros entró de golpe y por un procedimiento que no era normal. Entonces, habría que ir a cero en cuanto a los impuestos y ir un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley en el que las cosas se estén especificando, declarando y siguiendo los pasos que manda la ley para poder que entren en vigencia. Y si no se ponen de acuerdo, pues no podrá haber ese aumento de impuestos. Agradecemos, son las 9 en punto, agradecemos a RTU que nos está retransmitiendo tanto en stream como en DirecTV. Una última inquietud, señor Spurrier, ¿en cuánto estima usted el crecimiento de la economía luego de tomar en consideración el impacto de los nuevos impuestos? ¿Será más o será menos del 0.8% que plantea el gobierno para la proforma del 2024? Hay un punto que todavía está oscuro y es el caso del ITT.
se supone que el gobierno tiene que desmantelar el ITT para agosto. El gobierno no tiene plata ni para pagar sueldos y peor para invertir en reducir sus ingresos. Pero ¿qué sucede si no lo hace? Por otra parte, el gobierno no ha planteado formalmente a la Corte Constitucional que le pospongan cumplir con ese requisito de invertir una enorme cantidad de dinero para reducir sus ingresos, justamente. Entonces, yo lo que supongo es que una vez que pase la consulta popular, el gobierno le va a plantear a la Corte Constitucional que posponga, que le dé un respiro por algunos años el poder tener que invertir en desarticular el ITT. De ser así, y si mantenemos la producción de 40 y pico mil de barriles, ya no quizás ampliarlo como estaba previsto, probablemente sí podamos cumplir con ese 0,8, 0,9%, porque la idea era que si el ITT no se cerraba, la economía podía crecer 2 puntos. Pero con las medidas tributarias que hay, no va a crecer 2 puntos, sino va a crecer probablemente, aunque se mantenga el ITT, tipo un 1%. Entonces podemos decir, si no se cierra el ITT, a lo mejor crecemos un 1%. Si sí se cierra el ITT, probablemente 0%. Increíble, no es nada. 9:01 ha sido el análisis económico de Walter Spurrier aquí en Punto de Orden. Muchísimas gracias, economista.